una universidad para aprender a ser padres y nunca nos preocupamos por eso hasta que obtenemos el título. A ser padres se aprende sobre la marcha y como acabamos de tener un hijo, decidimos hablar con quienes saben de crianza. Bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un espacio en el que aprendemos sobre crianza. Con este podcast me he dado cuenta de cómo en el transcurso de mi vida he normalizado la violencia. He aprendido que la crianza que me dieron, si bien mis padres hicieron lo que pudieron con la información que tenían, estuvo llena de huecos. Asimismo me di cuenta de cómo en mi niñez de alguna manera hubo abuso y que en definitiva no nos crían para detectar ese abuso. Crecemos pensando que el golpe, la humillación y el chantaje nos hacen fuertes, que nos prepara para el mundo, un mundo que no es cálido ni tierno como los brazos de mamá. Y así se forma otra generación que no sabe de abusos, ni detectarlos ni prevenirlos. Una generación donde el abuso sexual se normaliza y se minimiza, donde solo se actúa cuando ya pasó. Según la asociación INFI, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños serán víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Y 1 de cada 2 niños víctimas será abusado por un miembro de su familia. Aunque este estudio se centra en Europa, sus resultados, según la asociación, se pueden extrapolar a otros países. ¿Pero qué pasa en el nuestro? Este año, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo al periódico El Tiempo que diariamente se reciben 74 denuncias de violencia sexual a niños. Estas son cifras alarmantes, pero ojo, no se tiene en cuenta que no todos los abusos se denuncian y que muchas veces el niño no sabe que fue abusado. Entonces, el problema puede ser aún mayor. Para comprender la dimensión del abuso sexual, nuestra invitada hoy es Caroline de Mami Salva. Hola a todas y todos, bienvenidos al 5º episodio de La Mala Mamá Podcast. Si nos escuchan hace rato, ya saben que somos Fede y Mafe, que somos papás primerizos y que tenemos un hijo de 4 meses que se llama Nicolás. Le doy la bienvenida a mi compañero Federico y le quiero preguntar si se imaginó que íbamos a llegar al 5º capítulo. Muchas gracias por la bienvenida y la verdad es que no, yo ni siquiera me imaginé alguna vez participar de un podcast sobre crianza. Menos sobre crianza. Como dice el intro, es un tema en el que uno solo se preocupa cuando ya le toca tener un hijo. No debería ser así, pero estoy muy contento de que hayamos llegado hasta acá. La verdad ha sido un proceso de aprendizaje súper valioso para mí y el hecho de que lo estemos compartiendo y generando un montón de comentarios y de comunidad alrededor de esto es realmente muy bonito. Es muy gratificante. Es muy bonito. Yo tampoco me imaginé nunca con un podcast sobre crianza, pero bueno, aquí estamos. Venciendo nuestros miedos. Bueno, el episodio de hoy, como ya escucharon en la introducción, es sobre prevención de abusos sexuales. Queremos contarles que esta es la continuación del capítulo anterior, que fue sobre autoestima y prevención de abusos. Digamos que el episodio anterior fue abusos en general, incluido pues bullying y otras cosas, y en este ya nos vamos a centrar en abuso sexual. Nuestra invitada es Caroline y pues nada, Fede, cuéntanos tú quién es Caroline. Caroline es conocida en Instagram como Mami Salva y este es un proyecto que acompaña a las familias en el tema de la prevención de abuso sexual infantil. Un tema que a nosotros nos parece importantísimo, que no es fácil, que no es cómodo de escuchar ni de pensar, pero un tema muy necesario para nosotros adquirir herramientas que nos ayuden a enfrentar estos posibles escenarios. Sí, lastimosamente es una posibilidad. Las cifras son escandalosas, pero bueno, hablemos de esto al final. ¿Vamos a la entrevista? ¡Vamos! Hola Caroline, antes que nada queremos agradecerte por participar en este espacio. Lo primero que queremos preguntarte es ¿qué es un abuso sexual? Hola, yo encantada de poder estar con ustedes ahora aquí grabando esto, Mafe y Fer, encantada de que me hayáis invitado. ¿Qué es un abuso sexual?
Un abuso sexual es toda conducta que irrumpe en la vida sexual de otra persona. Para hablar de abuso sexual tenemos que hablar de dos palabras que son muy importantes, hablar de la coerción y de la asimetría de edad. La coerción es todo aquello que se ejerce, ¿no? Esa presión sobre la otra persona. En este caso estamos hablando de abuso sexual infantil, ¿no? Toda esa presión que una persona con una edad tanto física como madurativa va a tener al ejercer sobre ese inocente, ¿no? Sobre ese niño. Va a ejercer una presión sobre algo, sobre una intención. Va a acorralar a un niño a hacer una determinada situación, ¿no? Hay que dejar claro la diferencia que existe entre lo que es una violación. Porque mucha gente cuando escucha la palabra abuso sexual se cree que es el sinónimo. Una violación es un acto, como su nombre dice, ¿no? Donde se utiliza la violencia, no es un acto que te pilla desprevenido por completo y donde los niños, los adolescentes pueden, después de una violación, comunicar a sus padres, a la persona de confianza, que algo así les ha sucedido, ¿no? Porque no tienen un lazo, una confianza, no tienen esa artimaña previa que ha podido hacer un abusador. Un abuso sexual se da de una manera muy paulatina. Esa es la diferencia con una violación. Una violación es, veo a un niño solo, voy y lo ataco. Un abuso sexual es algo que lleva mucho tiempo. Un abusador detecta a un niño vulnerable, porque por desgracia los niños vulnerables son vistos, son notables, quién puede ser un niño vulnerable, ¿no? Y el abusador lo reconoce, lo detecta y empieza a trabajar a este niño. Empieza a trabajarlo de manera, pues eso, usando la coerción, usando una presión que no es una presión de yo te voy a presionar para que hagas esto, no, sino es usar unas herramientas, una artimaña. Yo siempre me gusta llamarle artimaña, que fue lo que yo sentí, ¿no? Una artimaña para llevarle a hacer unas conductas en contra de su voluntad, aún sabiendo muchas veces el niño que eso está en contra de su voluntad, ¿no? Caroline, te debimos hacer una pregunta antes y es, ¿qué es Mami Salva? ¿Qué es tu proyecto en Instagram a través del cual te conocimos? ¿Quién eres tú y cuál fue tu proceso para llegar a hablar de estos temas? Mami Salva nació de una necesidad imperiosa de querer comunicar algo y no sabía bien qué era en esa época. Mami Salva fue mi desahogo a todo lo que tenía guardado dentro de mí, que era una serie de abusos y maltrato psicológico que sufría a lo largo de los 30 años, que fue cuando reaccioné y, bueno, más que reaccionar fue cuando mi cerebro desconectó. Hubo un momento en que yo tenía una vida normal, tenía un trabajo, tenía mi pareja, mi vida hecha y construida, ¿no? Pero sobre unos cimientos muy frágiles y muy oscuros. Entonces, cuando cumplí 30 años, mi cerebro desconectó, hizo pum, y ahí fue donde me vino el mundo abajo. Me di cuenta que había sido víctima de no solamente un abuso sexual, que fue ya en la edad adulta, sino que también había sido víctima de abusos. Los primeros sucedieron, el primer recuerdo que tengo es a los 5 años y luego con 13, 12 años fueron los segundos. Entonces vi mi vida marcada por algo que yo había mandado al olvido y entonces tenía demasiadas cosas guardadas, tenía demasiada información que quería dar y fue que nació Mami Salva también como producto de mi maternidad, ¿no? Mami Salva nace junto con mi maternidad, esa necesidad que te nace de proteger a tu hijo, de que no le pase lo que te ha pasado a ti, de enmendar unos errores que cometieron conmigo en temas de la crianza y mirar ese lado que me ocurrió. No es el victimismo, ha sido un proceso bastante lento, bastante duro y complicado, pero ahora cuando echo la vista atrás solamente pienso en todo lo que ocurrió para coger las cosas
positivas, que es la información de qué no hacer para que suceda esto. Y de acoger también a mujeres que son víctimas, que viven con sus secuelas, que están muy marcadas y que no encuentran esa calma, esa tranquilidad, ¿no? Que no han aprendido, no les han enseñado a vivir con secuelas que se quedan para toda la vida. Carola, y tú dices que pueden pasar meses, años, décadas antes de darnos cuenta de que pudimos ser abusados. Te quiero preguntar qué actitudes o actos nosotros como adultos normalizamos y que pueden considerarse abuso. Sí, yo creo que es más qué tipo de cosas, ¿no? Nosotros normalizamos que pueden hacer a un niño quizá vulnerable. Porque quizá para responderte a esta pregunta te puedo seguir respondiendo la que era de abuso sexual, ¿no? ¿Qué es un abuso sexual? Un abuso sexual no solamente es penetración, que mucha gente también minimiza esa parte, ¿no? Uy, es que solamente le tocó por aquí, pero es que no hubo penetración, entonces no hubo abuso sexual. No. El abuso sexual es un tocamiento, es una mirada, que te digan cosas al oído. Estamos hablando de un abuso sexual, pero cuando hablamos de en la época infantil, un niño que está escuchando unos mensajes obscenos, un mensaje erótico, eso es abuso sexual, es algo que no le corresponde a su edad de escuchar. Es algo que no le corresponde ver. Ya no solamente hablamos de pornografía, que hay muchos niños que abusan de ellos exponiéndolos a pornografía, sino que también puede haber un abuso sexual, digamos, entre comillas, cuando tú me dices, ¿no? ¿Qué cosas hacemos que se pueda considerar un abuso sexual? En Sudamérica, por desgracia, los niveles de pobreza son altos, ¿no? Que nos obligan a quizá convivir todos en una misma habitación, en un mismo espacio, ¿no? Y la intimidad de los padres, de la pareja, pues se queda bastante limitada y expuesta quizá, ¿no? El que un niño pueda ver esa intimidad, ese acto sexual entre sus padres, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que puedas tener un descuido y que tu hijo te pilla infraganti. Eso es un abuso, ¿no? No estás teniendo una precaución. Estás obviando que el niño te ha visto y que quizá necesita una respuesta de lo que ha visto, ¿no? Eso luego trae muchas consecuencias. Eso luego trae consecuencias ya no solamente de cara al tema de abuso, sino también trae muchas parafilias que luego nos preguntamos de dónde salen, ¿no? Y es de esa falta de información que se le da a los hijos cuando realmente la necesitan. Un abuso sexual se puede dar también entre iguales, entre el primito, entre el amiguito que tiene 5 años más que el otro niño. Se da ahora, en el tema de los adolescentes, se da mucho también por internet, el grooming, ¿no? Que se le conoce. Un abuso sexual es cualquier manera de irrumpir en la sexualidad de otra persona. ¿Cómo enseñarle al niño a detectar comportamientos que podrían terminar vulnerándolo? A un niño no se le da una charla de un día. Ven aquí, hijito, siéntate que te voy a explicar bien lo que es el abuso sexual. Y escúchame que te voy a explicar esta vez y no más. Y va. No, a un niño se le empodera desde muy pequeñito. Cuando tu hijo es un bebecito aún, cuando tu hijo aún no camina, ya puedes empoderar. Tu hijo está capacitado para empoderarse desde que nace. Primero, reforzándolo con amor, ¿no? A veces siempre que digo esto me parece un poco tonto, ¿no? Porque pienso yo, todas las madres amamos a nuestros hijos, todos los padres amamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces usemos ese amor, digámoslo en voz alta, ¿no? Todo lo que nuestros hijos significan para nosotros, para que ellos vayan almacenando también dentro de algún rinconcito de lo más profundo que tengan, todos esos mensajes positivos que nosotros le vamos dando, ¿no? Para que vayan generando esa autoestima. Por otro lado, le puedes empezar a enseñar herramientas de prevención contra el abuso por algo tan sencillo como pidiéndole permiso siempre que lo vas a tocar, ¿no? El contacto en los primeros años es fundamental, ¿no? Nuestros hijos necesitan de nuestro contacto, tanto para limpiarles como para acariciarles, hacerle un masaje. Ellos tienen ese placer, ¿no? Por el contacto. Pero nosotros tenemos que enseñarles ya desde muy pequeñitos, aunque no sepan hablar, que su cuerpo es sagrado, solo les pertenece a ellos y que ni mamá ni papá tienen derecho a tocarles. ¿Esto cómo lo haces? Pues cuando le vayas a cambiar el pañal a tu hijo o a tu hija,
Aunque tu hijo no hable, pero te entiende, todo lo que tú le dices lo va guardando, ¿no? Hazte a la idea de que tu hijo es una esponja. Pídele permiso. Cariño, mi amor, ahora mamá te va a cambiar, la mamá te está limpiando, te voy a tocar para hacerte un masaje. Háblale, siempre cuéntale lo que vas a hacer, ¿no? Y poquito a poquito, también así tú, como madre o como padre, te vas también reeducando en nuevas formas de comunicarte y de tratar con tu hijo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos toca ser padres, hacemos las cosas por imitación, ¿no? Como lo hacía nuestra mamá, como lo hacía la abuela, como lo hacía la tía, la vecina, sin frenar en seco para asimilar o para recapacitar si la manera en cómo lo han hecho estaba bien o quizás se puede mejorar. Entonces, si tú cuando tu hijo sale de tu vientre ya te acostumbras a hacer estos pequeños pasitos, ya tu crianza está como siendo empoderada, ¿no? Estás usando unas herramientas que no te cuesta, ¿no? No es necesario que luego tengas que hacer, como se dice, ¿no? Un cambio de cuando tu hijo es adolescente, pues vamos a hacer como un cambio total y ahora vamos a hacer prevención. No, porque tú ya has estado poniendo las bases, has puesto bases desde muy pequeñito, ¿no? Y así, poco a poco, lo que lograrás es empoderar a tu hijo, ¿no? Que es la medida más efectiva para prevenir los abusos, el empoderamiento, darle fuerza, darle voz al niño de que sus decisiones son escuchadas, sus palabras son escuchadas y que igualmente si algún día tú le tienes que decir un no a tu hijo, te lo tendrás que decir, pero explicándole, ¿no? El por qué. Además de estos pequeños actos que en realidad son muy grandes y muy importantes, ¿qué otras cosas podemos hacer para empoderarlos? Por ejemplo, nosotros con Nico, que tiene 4 meses. Empezar, por ejemplo, ahora con tu bebé de 4 meses, practicar la primera parte que te comentaba, ¿no? Hablarle, sacar todo lo que tu bebé significa para ti, exteriorizarlo, ¿no? Eso también te sirve porque los abusadores lo que hacen es convertirse en las primeras personas que le dicen lo especial que es tu hijo, ¿no? Tu hijo ya es una persona maravillosa y especial y tu hijo necesita interiorizarlo. ¿Y cómo lo vas a interiorizar desde siempre? Aprovechando ahora que es pequeñito a repetírselo. Y no te canses nunca de repetirle y decirle que es especial y que es maravilloso, que es para ti todo eso, ¿no? Para ganar ahí ese terreno a un posible abusador, que tu hijo ya sabe que es maravilloso, o sea, nadie le tiene que embaucar por ahí. Y también lo que puedes hacer es crear conciencia de tu entorno, ¿no? De la gente que quizá te hace de tribu, que te acompaña en la crianza, porque eso es muy importante también. A veces nosotros queremos hacer prevención, queremos cambiar nuestra crianza, pero también quizá nuestra mamá, nuestros suegros, nuestros tíos o alguien nos ayuda y no comparte, no está familiarizado, ¿no? Y nos hace como ese trabajo más difícil porque batallas, ¿no? Y porque ellos quieren seguir haciéndolo a la antigua o con la otra manera. Entonces también es un buen momento para que tú puedas también compartir qué es lo que tú vas a hacer a partir de ahora, qué tipo de crianzas y que estás tomando conciencia en el tema de los abusos sexuales infantiles y que vas a educar a tu hijo o a tu hija con estos principios, con estas herramientas y que necesitas ayuda y que necesitas que ellos también que ya que te van a ayudar, que también lo asimilen y participen, ¿no? con esto. Y lo otro también que puedes hacer es el tema de los besos. Ahora que es pequeñito, ¿no? Todo el mundo quiere tocar al bebé, todo el mundo quiere apapucharlo. Tenemos que empezar nosotros a poner un límite, ¿no? Al principio, con 4 meses, pues el niño no puede decir que no quiere que la tía tal le toque o que alguien le dé un beso. Ahí es cuando tú tienes que empezar a marcar esos límites, ¿no? A un niño no se le puede estar tocando innecesariamente, porque si estamos diciendo que le tienes que pedir permiso cuando le toques, porque tienes que dejar que otras personas estén toqueteando a tu hijo, ¿sabes? Es una necesidad que simplemente es la de la otra persona que va a satisfacer, ¿no? Esa necesidad de apapucharlo. Tu niño solo tiene la necesidad de que su madre y de que su padre creen ese contacto.
Entonces, desde ahí también para ti va a ser mucho más sencillo, porque luego cuando tu niño tiene 1 año, 2 años, y ya tu niño pueda manifestar que no quiere tal beso de tal persona o no quiere saludar con besos, para ti como madre va a ser mucho más sencillo porque te lo estás interiorizando. Te diría yo aprovechar en tú crear conciencia de las herramientas que vas a coger para instaurar hábitos de prevención dentro de tu crianza, que no serán sencillos porque el entorno no te lo pone fácil, ¿no? Cuando tú tienes un niño de 1 año y medio, 2 años y no quieres saludar con un beso, la gente no te suele decir, ay, ok, hay que respetar al niño. Son muy pocas las personas que te entienden de esa manera, ¿no? El gran comentario es, qué malcriado, es que su mamá no lo tiene bien educado. Entonces, eso a ti como madre, aunque tú puedas estar muy consciente y te puede generar un poquito de dudas, ¿no? ¿Estaré haciendo bien? O te da el bajón, te da esa sensación de que algo está pasando mal, ¿sabes? Porque las críticas, pues cuando somos madres, te pueden rebotar, pero hay momentos en que te cogen frágil y te hacen repensar, ¿no? Luego lo otro también que te quiero comentar ya con niños, cuando ya empiezan a ponerse de pie, es empezar a generar también la autonomía. La autonomía es algo que ayuda muchísimo a que los niños crezcan con una autoestima bastante fortalecida y bastante empoderada, porque si un niño es capaz y su madre y su padre refuerzan de que sí que es capaz de poder hacer algo y no se le reprende porque quizá no lo ha conseguido, más bien consigue que sus padres le alienten a seguir intentándole, crecerá con esa autoestima alta, ¿no? Y aparte de que la autonomía también te ayudará a toques innecesarios, ¿no? Porque si desde pequeño tú a tu niño ya le empiezas a incentivar a que se vista él solo, a que se limpie él solo, ¿no? Todas estas cosas cuando tú tengas que dejar a tu niño en la guardería, en el jardín, o con la abuela, con el tío, porque tienes que trabajar o lo que fuera, son toques que no van a ser necesarios que otra persona le haga, ¿no? Y como tú ya le estás enseñando a tu hijo, a este pequeñito, que su cuerpo es suyo, él va a detectar enseguida esos tocamientos, ¿no? Y lo va a decir. Tú hace poco, en una historia de tu perfil de Mami Salva, decías que tú con tu hijo practicaste BLW para prevenir abusos. Yo quisiera preguntarte, más allá del BLW, ¿cómo influye la alimentación y la forma en que dejamos que nuestros hijos se alimenten en la prevención de abusos sexuales? Es el baby led weaning, o mucha gente en Sudamérica me ha dicho, ¿es este método donde dejamos al niño embarrarse con todo? ¿Es ese método que el niño come por sí solo? Sí, nosotros estamos acostumbrados a darle de comer al niño. Con 6 meses, tu hijo ya puede sentarse. Hay una serie de pruebas que tienes que hacer previamente según el desarrollo del niño que te puedan indicar que el niño esté preparado, ¿no? Para que puedas empezar tú con este método. Pero una vez que ya lo tengas comprobado que tu niño es apto, simplemente es lo que vuelvo a repetir. Crea tu conciencia primero en ti misma de que tu niño es consciente de por sí solo coger la comida. De qué es lo que necesita tu hijo con 6 meses. Entonces, estamos hablando de la alimentación complementaria, ¿no? El primer alimento, la primera fuente que está recibiendo es de la leche materna, ¿no? Entonces, esto es un complemento. Mucha gente nos agobiamos porque queremos que nuestro hijo coma lo que el pediatra te ha dicho, que muchos pediatras tampoco no tienen mucha idea con ese tema, y lo digo así de claro porque ha sido mi batalla en la época en la que mi hijo lo estábamos haciendo. Me acuerdo, cuando fui al médico me dieron un papel, no sé cuántos gramos de patatas, no sé cuántos gramos de zanahoria, y su menú iba a ser ese, cada día, o sea, la misma cantidad. O sea, estaba silenciando las necesidades de mi hijo. Si hacía caso a ese papel, estaba teniendo en cuenta de que mi hijo y los otros niños tienen la misma necesidad de alimentación. O sea, estamos locos, ¿no? Es como si a nosotros nos dijeran que tú, Maffer, puedes comer lo mismo que yo y la misma cantidad en el mismo momento. Una locura. Entonces, primero tomas conciencia de que tu hijo puede comer por sí solo,
tiene que aprender a comer por sí solo, va a aprender a comer por sí solo, de que necesita sus propias cantidades, que un día querrá una verdura y otro día querrá otra, y a lo mejor te ensuciará al principio todo, pero que vas a lograr una satisfacción tremenda porque vuelvo a repetir, vuelves a crear en él una autoestima sana de que, mira, estoy aprendiendo. Al principio no podía coger la cuchara. Cuando los niños empiezan, el baby led weaning, empiezan con trocitos largos. Pelas una manzana a trocitos largos para que el niño pueda empezar a hacer la pinza. Pues dejar al niño, ¿no?, que poco a poco, sin prisa alguna, él tenga su propio ritmo. Y cuando haya aprendido a hacer eso, aprenderá a masticar. Y ya con esto tú le estás diciendo que también respetas las decisiones, respetas lo que su cuerpo dice. Y segundo, que dejas de chantajear. Si no te acabas este plato de macarrones, no va a haber helado. Si no cenas, te irás a la cama castigado sin beso. O si quieres ir al parque, primero hay que comernos esto. La comida a nuestro alrededor, si tú te pones a pensar, está llena de chantajes. Cómete esto, es que mira que te lo he hecho tan rico, es que he pensado tanto en ti, que no te lo has comido y me voy a poner triste, ¿sabes? Entonces nuestros hijos asimilan la comida con los chantajes. Y así como te lo estoy explicando, lo mismo sucede con los abusos, ¿no? Mira, que esto lo he pensado, esto lo he comprado para ti, es que, y no me lo rechaces, es que lo he hecho para ti, mira qué bonito es, ¿no? Y el niño ya no lo quiere, el niño siente un rechazo por eso, pero el niño está acostumbrado a que mamá le chantajeaba también, de una manera muy sutil con la comida y muy normalizada, porque te lo han hecho a lo mejor tus padres, lo han hecho los abuelos, lo hacen los tíos, está tan naturalizado que no sabemos distinguirlo de lo bueno y lo malo. Y cuando el abusador te pone delante algo, te está tentando, tú te confundes y piensas que es algo normal, ¿no? Porque en casa ya lo has recibido. Y luego también que el tema de la alimentación, cuando suceden abusos sexuales, uno de los indicadores que se puede observar si un niño no hemos tenido cuenta de la evolución normal del niño, la comida se refleja muchísimo, ¿no? La bulimia, la anorexia son secuelas, son manifestaciones que las víctimas hacemos contra algo que no nos ha gustado, contra algo que nos ha marcado. Entonces, si nosotros trabajamos la alimentación complementaria de una manera sana desde el principio, estamos no solamente dando un mensaje de prevención, de amor, de respeto, sino que también si nuestro hijo, por desgracia, sufriera un abuso sexual, estamos evitando que caiga en una bulimia o en una anorexia, ¿no? Caroline, ¿qué otros indicadores hay para que nosotros podamos tener sospechas o averiguar que nuestros hijos han sido abusados sexualmente? Mira, los indicadores nunca, salvo en niños pequeños, los genitales estén con sangre, estén rasgados, ¿no? Que se vea a simple vista. Salvo estos indicadores que son físicos y son exclusivos de los genitales, hablamos del pene, la vulva y el ano, los demás indicadores siempre se tienen que evaluar de la mano de otros indicadores para poder valorar que existe un abuso sexual. Y los indicadores en niños pequeños pueden ser pues cambios drásticos, ¿no? En el comportamiento. De repente un niño pues está mucho más temeroso, como mucho más irritable. Hay alguna persona en concreto que ese niño tiene un poco de temor, no quiere ir a visitar al abuelo o al tío X, y tú relacionas con que tu niño está malcriado y lo empujas un poco, ¿no? O sea, ¿por qué no te quieres quedar, no? No tienes en cuenta que puede haber pasado quizá algo ha hecho que no le puede estar gustando. Conductas regresivas, el niño de pronto ya ha dejado el pañal, vuelve a necesitar pañales, ¿no? Vuelve a tener descontrolado los esfínteres. Expresiones o quizá también comportamientos sexualizados. Los niños quizá empiezan a jugar, porque los niños lo representan todo mediante el juego, ¿no? Y muchas de las
terapias que se da a nivel psicológico con niños, se usa el juego para saber lo que los niños han pasado, ¿no? No se les pide una explicación verbal. Los niños pues representan, ¿no? A través de los muñecos, en sus propios juegos, lo que pueden estar sufriendo. Y muchas veces son juegos sexualizados, ¿no? Que dices tú, ¿de dónde lo ha aprendido esto, no? El muñequito montado encima del otro, cosas de este tipo, ¿no? También los terrores nocturnos. Esto también es muy importante porque hay una etapa en la que se da al año y medio más o menos, cuando los niños empiezan con los terrores nocturnos, ¿no? Tenemos que también nosotros como padres la obligación de aprender las fases de crecimiento en las que están nuestros hijos para que podamos identificar también y diferenciar estos indicadores. Si tu niño ya ha pasado esa etapa de terrores nocturnos y de pronto pues vuelve por las noches a tener pesadillas, gritos, tienes que empezar a pensar, esto es un indicador de que algo no está pasando, algo malo está pasando, voy a averiguar. A lo mejor no es un abuso, a lo mejor es otra cosa, pero es algo que ya te tiene que hacer que tú se te encienda aquí una lucecita, ¿no? De a ver, voy a seguir investigando qué pasa. Y luego, pues también tenemos indicadores a niveles de conducta ya de adolescentes. La verdad es que son mucho más obvias y evidentes y por desgracia todas esas conductas se quedan en represión de que son niños, son adolescentes malcriados, con falta de llamar la atención y un montón de cosas que todo deriva a que el problema es el adolescente, ¿no? Pues como el consumo de drogas, el alcohol, las autolesiones, la violencia, el aislamiento. En mi caso, por ejemplo, yo me refugié mucho en los estudios, ¿no? Yo no era una niña violenta y no esas cosas, era la niña típica que tú querías en tu casa, ¿no? Una niña muy obediente que no quería causar problemas, una niña que se centraba en estudiar e intentar ser la mejor de la clase, y yo me refugié muchísimo en mis libros, ¿no? Quizá ese era mi mundo, me metí en mi mundo. Pero así como a mí me dio por estas consecuencias en ese momento, te puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que puedas relacionarlo con la violencia y con expresiones quizá que llamen mucho más la atención. Caroline, ¿cómo hacer acompañamiento a un niño abusado sexualmente y cómo evitar que sea revictimizado en este proceso? Sí, eso es súper importante. Lo primero que les quede claro que cuando un niño es pequeño tiene muy pocas probabilidades de manifestar un abuso voluntariamente. O sea, un niño no va a venir de buenas a primeras a decirle a la mamá, el abuelo, porque el abuso sexual en más del 80% sucede en el entorno familiar y cercano, el niño no va a venir a decir, mamá, el abuelo ha abusado de mí. Eso que se quiten de la cabeza, ¿no? Eso no existe. Primero, porque el niño no sabe lo que le está pasando, el niño está confundido, el niño tiene miedo, tiene terror, siente vergüenza, siente culpa y sobre todo no es consciente de que lo que le ha ocurrido no sabe ponerle nombre, ¿no? No sabe el niño en principio qué es el sexo, no puede ponerle palabras a eso. Entonces, cuando tú eres consciente de esto y tú empiezas a sospechar de que tu niño pueda haber sido víctima de esto, lo primero que tienes que hacer es llevar a tu hijo a un psicólogo, pero especialista en temas de abuso. Y recalco siempre el tema de especialista porque los psicólogos, como todas las profesiones, tenemos especializaciones, ¿no? Y quien no está preparado para tratar el tema de abusos se pasa de largo. Lo he vivido, ¿no? Yo he ido a psicólogos en los que no han estado familiarizados para nada con el tema de abusos y he salido revictimizada totalmente, siendo adulta. Entonces, cuando pasa eso con un niño, pues imagínate, ¿no? Es mucho, mucho peor aún. ¿Qué tienes que hacer? Llevar al niño a un psicólogo especializado para que él, con herramientas de acuerdo a la edad del niño,
pueda él obtener esa información, ¿no? Esa información que quizá a ti como padre o madre te carcome y quieres saberlo. Y quizá caes en el error de hacer todas las preguntas a tu hijo, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No? Y empiezas a manifestar todas tus necesidades como madre, como padre, que quieres satisfacer de información, y no estás pensando en que ese niño está asustado, con miedo, está triste, necesita que lo protejas, ¿no? Y una vez que ha pasado la terapia psicológica, tú tienes que ser consciente que un abuso es un delito, ¿no? Es un delito y es un delito que está penado. Entonces es muy duro esta situación porque si somos conscientes de que el abuso sucede en el entorno cercano y familiar, es duro para ti como madre o como padre tener que denunciar a tu padre o a tu tío o a tu sobrino, ¿no? Pero son medidas que tú tienes que tomar porque tú tienes que proteger a tu hijo y sobre todo también tienes la obligación de proteger a otros niños porque hay un delincuente suelto y si eso le ha pasado a tu hijo también le va a suceder a otros niños. El tercer paso que tienes que hacer es encargarte y velar por todas las maneras posibles de que la información de que tu hijo le ha dado al psicólogo sea esa y no tenga tu hijo que ir repitiendo la misma información. Por eso te digo, un psicólogo especializado en temas de abuso sabe el protocolo que se tiene que seguir para no revictimizar al niño, ¿no? Hay un vídeo muy bueno, ¿no?, donde se explica esta parte. Una niña de una prepuber, 13 o 14 años, ¿no?, que es abusada, se lo cuenta a la madre. La madre la lleva al psicólogo, el psicólogo luego va a la policía a hacer la denuncia y el policía luego la manda a otro sitio. El niño pasa por 8 o 9 procesos contando su misma versión. O sea, tú sabes lo doloroso que es eso, el explicar algo que no quieres explicar porque te causa vergüenza o te causa dolor. Eso es la revictimización, ¿no? Para que me entiendan, meter las narices donde no las tienes que meter, porque tú como madre o como padre, lo único que puedes hacer es proteger y arropar a tu hijo. Tú no tienes las herramientas necesarias para preguntar de más, porque luego no sabrás acoger esa respuesta. La revictimización se basa básicamente en tú saber actuar y mantener la calma, porque en ese momento, como madre o como padre, tú no importas. Lo único que importa es el bienestar de ese niño. Entonces, el gran error que se comete y que lo he sufrido en carne propia esto, es el egoísmo por parte de las demás personas que están escuchando lo que tú tienes que decir, ¿no? Que las demás personas piensan en sí mismas y no piensan en que en que lo que tú estás diciendo duele y que quizás no lo quieres repetir. Entonces, a partir de ahí, de este proceso que tienes que hacer con el niño, yo te recomendaría muchísimo que empieces, ¿no? Si esto ha pasado, que empieces ya por un camino más de una sanación de cara al niño para que puedas empoderarlo nuevamente, ¿no? Y trabajar en la resiliencia del niño para que a partir de ese momento el niño pueda adquirir herramientas para salir fortalecido de ese episodio. Es duro, es fastidioso, pero se tiene que hacer. El niño tiene que pasar su dolor, tiene que sufrirlo y cuando ya ha pasado esto, tiene que también ser capaz de sacar lo bueno de eso para reconvertirse en otra persona, porque los abusos sexuales yo siempre lo veo como es un asesinato, ¿no? Es un asesinato en vida propia. Cuando te abusan sexualmente te matan y te obligan a resucitar en alguien que tú no eres, ¿no? Vives convertido en una persona que tú no eres, porque vives con unas secuelas increíbles que el resto de las personas nunca lo van a entender, sino que van a ser blanco de críticas, ¿no? Tus comportamientos van a ser la crítica, la comidilla. Caroline, tú ahorita hablas de que la clave es empoderar a nuestros hijos y estoy totalmente de acuerdo, pero me surge la pregunta de cómo hablarles de sexo. Es decir, ¿cómo empezar la educación sexual? Primero parte por revisar nuestra educación sexual. ¿Cómo hemos aprendido nosotros nuestra educación sexual, ¿no? ¿Cómo miramos nuestra sexualidad?
cómo entendemos el sexo nosotros. Entonces, esa es la primera tarea, revisarte tú misma, y una vez que lo tengas revisado, decirlo con toda sinceridad y con toda confianza a ti mismo. Oye, o sea, no, no recibí una educación sexual satisfactoria, buena, o actualmente pues sí tengo una represión con mi sexualidad, con el sexo. Cuando tú eres consciente de eso y lo reparas, luego tú vas a enseñar una educación sexual desde la naturalidad, una educación sexual hablando desde la sanación, ¿no? Tú estás bien, entonces tú lo que le vas a enseñar a tu hijo es algo natural y sencillo. No vas a complicarte la vida buscando la frase perfecta, el momento perfecto, ¿no? Sino que vas a usar cosas cotidianas para empezar a hacer educación sexual. Porque la educación sexual se enseña desde pequeñitos, porque somos seres sexuales. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, cada vez que le cambies el pañal a tu hijo, cada vez que le limpies, empieza por mencionarle sus genitales tal y como se llaman: pene, ano, vulva, que es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros, ¿no? Quizá buscamos herramientas o quizás buscamos algo mucho más complicado para enseñar educación sexual, pero quizás si ni siquiera somos capaces de mencionar la palabra pene, vulva y ano sin que nos sonrojemos, tenemos un problema por ahí. Entonces, con tu hijo, esto también te va a ayudar muchísimo, porque cuando tu hijo vaya al colegio o tenga relación con otras personas, si alguien le hace algo que no le agrada o esto, tu hijo sabrá venir a decirte: mamá, tal persona me tocó la vulva. Y a ti te quedará absolutamente claro que le tocaron la vulva. No arriba, no al costado, no, la vulva. O mamá, me tocaron el ano. Te quedará absolutamente claro. Y evitarás revictimizar a tu hija o hijo, ¿no? Porque evitarás volver a repreguntar, ¿pero qué parte? ¿No? ¿Qué parte te tocó? Si te lo está diciendo tan claro, si tú ya le has enseñado de pequeñito dónde está la vulva, dónde está el ano, dónde está el pene, ¿no? ¿Cuáles son sus testículos? Cuando tu hijo aprenda a hablar, te hablará tan claro que te quedarás alucinada, como me pasa a mí con mi hijo, cuando me dice las cosas ahí súper empoderado, ¿no? Y me quedo así como un poco alucinada, en plan, wow, o sea, el empoderamiento es posible, hablar de educación sexual a nuestros hijos es posible. Luego, cuando nuestros hijos empiezan, ¿no?, a preguntarse un poco sobre de dónde vienen, ¿no? O sea, empiezan a tener curiosidad con 2 años más o menos, que te preguntan, ¿no? Y les gusta escuchar de cómo han nacido. Entonces, eso también es un buen momento para nosotros hacer educación sexual de acuerdo a sus oíditos, de acuerdo a su edad, ¿no? Pues cómo salió por la vagina, ¿no? En dónde se engendró. Cosas tan sencillas que nos hacemos a veces un mundo para explicárselo. Educación sexual también puedes hacer cuando tu hijo empieza a tener curiosidad, ¿no?, y esa necesidad por tocarse sus genitales, es no reprimir y entender que está en la etapa en la que necesita autodescubrir sus zonas de placer y verlo con esa naturalidad, sin alarmarnos, sin irnos demasiado a ponerle nombres, ¿no?, a ponerle nombres a lo que está haciendo, sino acompañar de una manera natural, sin juzgar, y poquito a poquito, conforme va creciendo, pues ir enseñándole unos hábitos, ¿no? Unos hábitos de que, por ejemplo, yo con mi hijo lo practico de esta manera, ¿no? A él le gusta, ahora está con la fase de los 3 años y algo, se toca el pene, ¿no? En casa, ahora que es verano, pues está desnudo en casa y se está tocando el pene todo el tiempo. Y lo prueba, o sea, prueba a veces poner el pene en sitios, en agujeros, que lo estoy ahí como observando, ¿no? Y yo no digo nada, o sea, me mantengo en silencio, respeto, y muchas veces simplemente cuando estoy a su altura, sentada a su costado y él está haciendo eso, le digo, ¿no? Es que tocarse el pene es muy placentero, digo, te da mucho gustito, digo, sientes mucho gusto, y eso se llama placer. Con pequeños detalles vas dando una educación sexual de acuerdo a sus oídos, ¿no? Y enseñarle, por ejemplo, que cuando los abuelos vienen a visitarnos, hay que ponerse los calzoncillos, ¿no? Yo se lo explico, digo, a mí también me gusta estar desnuda en casa y en calzones, ¿no?, con el calor que hace,
pero cuando viene visita, pues es mejor que tapemos porque estas partes, pues si estamos entre nosotros, pues estamos en confianza, pero otras personas, pues hay que también proteger, que es algo sagrado, le vas explicando, ¿no? Poquito a poquito. Caroline, lo que yo me he dado cuenta es que a nosotros no nos crían para conocer sobre abuso, para detectarlo, para prevenirlo e incluso para no ser abusadores. Dime tú qué piensas sobre esto desde el punto de vista de la cultura. Yo creo que lo que nos falta a nosotros es una toma de conciencia. Nos tenemos que llevar la mano al pecho, como se diría en Perú, en Sudamérica, y mirar en nuestras profundidades que realmente venimos con carencias que hemos sufrido en la infancia. Algunos habrán sufrido algunas carencias mucho más visibles, ¿no? Algunos habrán sufrido una violencia o un maltrato mucho más llamativo, mucho más notorio, pero algunas otras personas han sentido y han vivido un maltrato y una violencia más pasiva, que hace que nos impida ahora a nosotros como padres criar desde la conciencia, ¿no? Desde una conciencia plena y sanadora de que, ok, mis padres no lo hicieron bien, no desde la culpa, ¿no? ¿Por qué, mamá, papá, por qué me hiciste esto? No, simplemente asumir lo que es, la verdad es esa y ya está. No lo hicieron bien, yo ahora soy madre, yo ahora soy padre, voy a intentar hacer lo mejor posible para poder criar desde la conciencia. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Reparándome a mí primero, ¿sabes? Porque yo no puedo dar a mi hijo algo que yo no he tenido, ¿no? Algo que no me han dado. Y cuando intente darle eso a mi hijo, porque todas lo intentamos y queremos darlo, llegará un momento en que no podré seguir porque habrá algo que me falte, ¿no? Que es eso que no me dieron. Entonces, cuando tú reparas esa parte, y eso lo digo para todas las personas, o sea, para todos. Hay gente que a mí muchas veces me ha dicho, no, a mí nunca me pegaron, a mí nunca me abusaron, o sea, mi vida era ideal, ¿no? Pero luego conforme van un poco investigando, se dan cuenta que quizá esa perfección que quieren tener o que aparentan tener vienen de unas carencias y unas necesidades. Entonces, yo simplemente le diría a la gente, tomen conciencia de cómo ha sido su infancia, de que no es malo mirar nuestras carencias, no nos hace más frágiles, no nos hace más débiles, sino al contrario, eso nos empodera y sobre todo nos ayuda a empoderar a nuestros hijos desde la conciencia y la calma y no desde el terror y el pánico, ¿no? De, wow, no quiero que esto le pase a mi hijo porque esto me aterra. Si te aterra, es por algo, porque no estás informado y simplemente esto, la conciencia y la calma para hablar de abusos sexuales. Caroline, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este capítulo y pues esperamos tenerte en un futuro para seguir profundizando en este tema, pues hay mucha tela por cortar. Sí, totalmente. Yo sé que el tema de los abusos sexuales es algo muy denso, muy, muy complicado, que escuece cuando escuchamos hablar de él y que muchas veces preferimos cambiar de canal, taparnos los oídos y alarmarnos un poco cuando veamos las noticias, pero sentir que eso a nosotros no nos compete o nunca nos tocará, ¿no? Así que espero no haberlos mareado mucho con la información y ya saben que cualquier cosa que necesiten despejar dudas o lo que fuera, yo siempre estoy encantada de poder ayudar y responder de este Mami Salva. Estuvimos con Caroline de Mami Salva. Recuerden seguirla en Instagram. Como siempre, al final nos gusta hacer como una pequeña reflexión de lo que fue el capítulo. Y lo primero que yo quiero preguntarte, Fede, es ¿qué opinas de las cifras que di al principio del episodio, ya con el contexto de todo lo que nos dijo Caroline? No, Mafe, pues devastadoras. El solo hecho de pensar que la mitad de los niños que han sido abusados sexualmente ha sido a manos de familiares cercanos es algo que da mucho en qué pensar. Es una alarma que tenemos que poner en nuestros hogares. Sí, pero siento que tenemos que ser muy conscientes de que hay que ser prevenidos, pero no caer en la sobreprotección. A veces podemos exagerar por los miedos que podemos tener con este tema, porque obvio yo creo que a todos los papás
y mamás nos asusta el hecho de que nuestros hijos puedan ser abusados. Pues Caroline también hablaba de manejar esto con calma. Sí, es que realmente es un tema muy difícil, es muy incómodo, como lo venía diciendo Caroline. Es algo en lo que a veces preferimos no pensar, pero sí es muy importante que tratemos de construir herramientas, sobre todo de comunicación con nuestros hijos, para que podamos evitar todos estos problemas. Por ejemplo, si vemos a nuestro hijo tocándose, pues que no nos alarmemos y no empecemos a generar un montón de ideas negativas. Entonces hay que ver su sexualidad como algo normal. Sí, más bien explicarle, como decía Caroline, si te causa placer tocarte, pues es que es normal. No satanizar pues estas cosas que creo que de alguna manera a nosotros en nuestra crianza nos hicieron tener como una educación sexual muy... como muy adornada. Sí, exacto, no encontraba la palabra. No nombrábamos las cosas, el pene era el pajarito, la vagina era la florecita, y es que la educación sexual no es sentar al niño un día, sino que es algo que se va haciendo poco a poco. Si el niño quiere saber de dónde viene, pues se va hablando de acuerdo a su edad. Otra cosa que quisiera resaltar es el asunto de la autonomía. Tenemos claro que los niños y los bebés pues no son independientes, pero sí podemos empezar a generarles ciertas actitudes de autonomía, como dejarlos escoger su ropa, cuando empiece la despañalización, que ellos mismos ya empiecen a limpiarse, incluso el pedirle permiso a nuestros hijos para cambiarles el pañal, que puede ser muy engorroso porque imagínense a un niño de 1 año y medio que no quiere cambiarse el pañal y esté cagado, eso puede pasar. Entonces digamos que son retos en pro de criar de una manera respetuosa, de una manera en que podamos empoderarlos y saber que su cuerpo son de ellos y que ellos mandan en él, como nos decía Sonia en el episodio pasado. Y una última reflexión que yo quiero hacer y que realmente resaltar lo que ya dijo Caroline, y es sobre la revictimización. Sí, súper importante. Nosotros como padres no tenemos las herramientas para preguntarles a nuestros hijos qué les pasó, cómo les pasó y por qué están incómodos. Y es algo que desde que lo escuché pues me ha dado muchas vueltas en la cabeza. O sea, recurrir a un psicólogo especialista en estos temas. También me pareció muy interesante esto de que los niños muchas veces comunican lo que están sufriendo a través del juego. Entonces ese puede ser un canal muy bueno para hablarles e incluso para explicarles la educación sexual. Bueno, Fede, ya que tocas ese tema, y creo que ya para terminar, tener en cuenta que si nuestros hijos fueron abusados, nosotros no importamos. Nada de decir, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? No, hay que acompañar. El niño va a salir fortalecido, hay que confiar en él y hay que darle todas las herramientas y el apoyo emocional que necesita. Necesita padres fuertes y necesita padres que sepan afrontar este tipo de cosas que obviamente no son fáciles, pero con voluntad se puede. Y bueno, como todos los padres esperamos que nunca nos suceda, pero nos parece muy importante conocer todas estas herramientas. Y un día nos llegamos a enfrentar al desafortunado escenario en que Nico se ha abusado, por lo menos no revictimizarlo. O sea, creo que es uno de los puntos fundamentales de este capítulo. Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Los esperamos en un nuevo episodio. El próximo capítulo va a ser sobre crianza respetuosa y su relación con el feminismo. Y nuestra invitada es Lorena Beltrán de Amamantar Colombia. Ella es asesora de lactancia y es una persona pues que he conocido y con la que he hablado desde que tengo este proyecto. Entonces estoy súper contenta por este episodio. Los esperamos entonces dentro de 15 días. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y editado por mí, Federico Serna. Les esperamos en una próxima emisión.